Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto video de la materia de español para nuestro curso del examen de ingreso a licenciatura. Yo soy Fernando y esta vez hablaremos de la oración compuesta, un tema que probablemente no sea tan importante para nuestro examen, pero nos servirá de guía para el resto de temas que necesitamos conocer. En primer lugar, ¿qué es una oración compuesta? Ya habíamos mencionado que una oración simple se va a componer de un verbo conjugado. Una oración compuesta simplemente es una oración que va a tener dos o más verbos conjugados. Es decir, esta se va a componer por dos o más oraciones simples que están unidas con nexos. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos tres: oraciones yuxtapuestas, oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Podríamos pensar que este tema es muy complicado, vamos a morir en el intento, pero no es así. Este tema es muy sencillo y vamos a entenderlo de la manera más fácil posible. El primer caso son las oraciones yuxtapuestas. ¿Oraciones yuxta qué? Oraciones yuxtapuestas, efectivamente. A pesar de su nombre tan escandaloso, son oraciones muy sencillas de entender, puesto que son las oraciones simples que se unen con signos de puntuación. Por ejemplo, llegó, comió, se durmió. Tenemos tres oraciones simples unidas por coma. Por lo tanto, esta construcción está conformada con oraciones yuxtapuestas. En el segundo caso, no me gusta el té, prefiero el café. Están también relacionadas con una coma. Por lo tanto, ambas son oraciones yuxtapuestas. Esto es todo lo que tenemos que saber sobre este tipo de oraciones. Las siguientes, entonces, serán las oraciones coordinadas. Estas se tratan de oraciones independientes. ¿Qué significa eso? Que cada una se va a entender por separado. Cada una se puede leer de manera aislada y se van a entender perfectamente. Además, estas oraciones van a estar unidas con nexos. ¿Cuáles son? Bueno, depende de cada tipo de oración coordinada. Tenemos tres tipos: las oraciones copulativas, que expresan adición; las oraciones disyuntivas, que expresan elección o alternativa; y las oraciones adversativas, que expresan oposición de ideas. Cada una de estas oraciones va a tener sus propios nexos y los podemos identificar en cada uno de los ejemplos. Para el caso de las copulativas, los nexos que se van a utilizar son y, ni, como podemos ver en las siguientes oraciones. Petronio cocinó la sopa y Marsopa compró un pastel. Podemos identificar que existen dos oraciones porque tenemos dos verbos conjugados: cocinó y compró. Y cada una de estas oraciones está unida por el nexo y. Petronio cocinó la sopa y Marsopa compró un pastel. Estas dos oraciones son oraciones coordinadas copulativas que se unen con el nexo y. En caso similar, tenemos el segundo ejemplo.
Petronio no cocinó la sopa, ni Marsopa compró el pastel. Tenemos las mismas dos oraciones con dos verbos conjugados, pero el nexo en este caso es ni. Son oraciones coordinadas. En el caso de las disyuntivas, los nexos que se van a usar son o, u. Por ejemplo, ¿te vas tú o me voy yo? Tenemos en este caso vas y voy como verbos conjugados. Son entonces dos oraciones simples. Estas están unidas con el nexo o, así que se trata de oraciones disyuntivas. Finalmente, en las oraciones adversativas, los nexos más comunes son pero más sino. En el ejemplo, te vi, pero te ignoré. Vi e ignoré son dos verbos conjugados, por lo tanto hay dos oraciones. Y aquí el nexo pero es el que las está uniendo. Entonces son oraciones adversativas. Finalmente, podemos hablar de las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas van a tener la característica de que una de las oraciones debe depender de la otra. Esto significa que una de ellas no se va a entender si no es por lo que la otra dice. Tenemos entonces que existe una oración principal y una oración subordinada a esta. Las oraciones subordinadas también van a utilizar nexos y van a tener tres tipos: la sustantiva, la adjetiva y la adverbial o circunstancial. En primer lugar, la subordinación sustantiva va a ser aquella que tiene la función de un sustantivo. ¿Qué significa esto? Que va a poder ser el sujeto, el objeto directo o el objeto indirecto de una oración principal. Los nexos más comunes van a ser qué y quién sin acento. Además, que puede ir acompañado de un artículo. Por ejemplo, el que, la que, los que, las que. En los ejemplos podemos encontrar en amarillo nuestras oraciones subordinadas sustantivas. En el primer caso, los que llegaron ayer limpiaron el edificio. Vemos que existen dos oraciones porque hay dos verbos conjugados. Llegaron y limpiaron. La primera es la oración subordinada porque va a fungir como el sujeto de la oración. ¿Cómo podemos saberlo? Preguntamos, ¿quién? O en este caso, ¿quiénes limpiaron el edificio? Los que llegaron ayer. Los que llegaron ayer es el sujeto de esta oración. En el segundo caso, me pidió que llegara temprano. Tenemos pidió y llegara como verbos conjugados. Hay dos oraciones. Y entonces vamos a ver que la segunda es nuestro objeto directo. ¿Cómo lo sabemos? Decimos que pidió que llegara temprano. Entonces, el objeto directo es esta oración. Finalmente tenemos dale el regalo a quien más quieras. Dale y quieras son dos verbos conjugados y en este caso, a quien más quieras es nuestro objeto indirecto. En segundo lugar, tenemos la subordinación adjetiva, que es, bueno, es la que tiene un valor de adjetivo. Muy sencillo de entender. ¿Qué es un adjetivo entonces?
Es una palabra que modifica, califica o determina un sustantivo. Por ejemplo, persona agradable, fotografía hermosa, gustos mamadores. Persona, fotografía y gustos, en este caso, son los sustantivos. Y los adjetivos van a ser agradable, hermosa y mamadores. ¿Qué nexos va a utilizar una oración adjetiva? ¿Qué y quién? La diferencia con las sustantivas es que siempre van a acompañar a un sustantivo, al cual le vamos a llamar antecedente. Además, una manera en que podemos identificar cuáles son oraciones adjetivas es que si nosotros tomamos ese sustantivo y sustituimos nuestro nexo, se debe formar una oración. Esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos. La persona a la que no soporto me vino a visitar. Tenemos soporto y vino como verbos conjugados. A la que no soporto es una oración adjetiva, porque en este caso vemos que la persona es nuestro antecedente. Si a la que no soporto le quitamos ese que y lo sustituimos por la persona, va a formar una oración coherente. No soporto a la persona. Por lo tanto, podemos comprobar que sí es una oración adjetiva con la persona como antecedente. En el segundo caso, le platiqué el chisme que me contaste. Que me contaste es una oración adjetiva. Si nosotros tomamos el chisme, que es su antecedente, y lo sustituimos en la oración, me contaste el chisme. Entonces, esta forma una oración coherente, por lo que es una oración adjetiva con antecedente el chisme. Finalmente, me aceptaron en la escuela que quería. Que quería es nuestra oración adjetiva. Entonces, sustituimos que por la escuela. Quería la escuela. Es una oración coherente que nos indica que es una oración adjetiva. Y si lo vemos, la persona a la que no soporto, el chisme que me contaste, la escuela que quería, en los tres casos, la oración adjetiva está caracterizando al sustantivo del que depende. Es un tipo de persona, es la persona que no soporto, es un tipo de chisme, es el chisme que me contaste, y es un tipo de escuela, es la escuela que quería. Estas son oraciones adjetivas. Finalmente nos encontramos con la subordinación adverbial, la cual tiene un montón de tipos. Sin embargo, nuestro bebé ganador nos demuestra que, a pesar de ser muchas, realmente son muy sencillas de entender, como veremos a continuación, ya que van a tener el funcionamiento de complementos circunstanciales. Los tres más comunes son las oraciones subordinadas de tiempo, de modo y de lugar. Podemos encontrarlas de la misma manera que un complemento circunstancial. Fuimos cuando no había nadie. Cuando fuimos, cuando no había nadie, es nuestra subordinación adverbial de tiempo. Una oración de este tipo. Nadamos donde las ballenas cantan. ¿Dónde nadamos? Donde las ballenas cantan. Oración subordinada, adverbial, de lugar. Lo hicimos como tú querías. ¿Cómo lo hicimos? Como tú querías. Y este tipo expresa el modo.
Otros dos casos igual de sencillos son las oraciones causales y finales. Las causales van a expresar, obviamente, una causa y las finales una finalidad. Sencillo de entender. Lo hice porque me lo ordenaste. En este caso utilizamos el nexo porque. Porque me lo ordenaste. Y para expresar finalidad, utilizamos el nexo para. Lo traje para que lo cocináramos. Son otros dos tipos de oraciones adverbiales. Y finalmente tenemos casos especiales de este tipo de oraciones. Son así porque su estructura es un poco más peculiar. En este caso hablamos de las oraciones comparativas, donde dos elementos, obviamente, se van a comparar. Estás tan deshonrado como tu vaca. Eres más importante que él. Estas son las dos formas básicas en las que vamos a identificar una comparación. Y en este caso, puede existir tanto uno como dos verbos conjugados. En ambos ejemplos podemos ver que solo existe uno. En segundo caso, tenemos oraciones condicionales y concesivas. En el caso de las condicionales, expresan una condición. Obviamente, esto quiere decir que una de las oraciones no se cumpliría si la otra no sucediera. No te preguntaría si lo supiera. En este caso, la construcción se va a unir con el nexo sí. Por otro lado está las oraciones concesivas, en las cuales lo que dice una oración no se va a cumplir, suceda o no suceda lo que la segunda me está indicando. No te diría aunque lo supiera. En este caso, el nexo que va a unir ambas oraciones es aunque. Esto es todo sobre el tema de oraciones compuestas. Si tienen alguna duda, pueden enviarme un mensaje a mi Facebook personal, pero díganme que vienen de la Institución Nacional Educativa para que pueda identificarlos. Cuídense mucho y nos veremos a la siguiente. Adiosito.